Entonces hay una gran fiesta el 26. Incluso parte del pueblo o integrantes del movimiento popular también están participando en esa gran fiesta. Están haciendo partidos políticos, están organizando a la masa de acuerdo a sus intereses, etc. Entonces, si yo soy marxista o un alguien marxista, yo diría, bueno, si están haciendo una gran fiesta, si esto es un jolgorio, ¿cómo les hago la fiesta? ¿Cómo hago que esa fiesta fracase? ¿Cómo hago que esa fiesta se vaya al carajo? En concreto. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar el marxismo y decir, muy bien, el marxismo dice esto, A, B, C. Eso mismo dijo Lenin. Cuando Lenin se encontró con el vacío de poder y no había quien gobierne Rusia, él agarró a Marx, lo leyó a Marx, lo estudió a Marx, ya muy bien, le dijo a su maestro, ya muy bien que proletariado, pero resulta que en Rusia no hay proletariado, somos un país feudal. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Lenin? Tuvo que revisar al marxismo y tuvo que aplicar el marxismo de Lenin, no el marxismo de Marx. ¿Y qué decía el marxismo de Lenin? Que había que hacer una etapa en la cual democráticamente a la masa la podemos cultivar, las podemos educar, les podemos dar un nuevo nivel de vida para que de acá se dé un salto hacia el comunismo, etc. Igualito pasó en China. Mao Zedong también hizo una revolución, se encontró con el poder y cuando tuvo el poder lo tenía también a Marx, conversaba con Marx y Marx ¿qué le decía? Que la revolución tiene que ser proletaria, que la revolución tiene que ser en los altamente países industrializados. Y Mao le decía, pero acá en China no hay eso. Entonces Mao tuvo que hacer lo que hizo Lenin, revisó a Marx y dijo, bueno, Marx dice eso muy bien, pero eso será más adelante. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aplicar el marxismo de Mao. Y aplicó el marxismo de Mao. Hizo su revolución, avanzó hasta donde pudo, etcétera, etcétera. Entonces lo que estoy diciendo es de que acá, si algún marxista viene y nos dice que la realidad concreta de la lucha de clases, que la dialéctica, etcétera, 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 y todos los libros que se haya podido beber o memorizar, no nos va a convencer de que esta realidad no se puede cambiar desde ese punto de vista, desde ese análisis simple y llanamente de escritorio, de la mente, nada más. Hay que aterrizar en la realidad. En esta realidad, ¿cuál es el obstáculo principal para que las masas se rebelen? En esta realidad, ¿cuál es el obstáculo principal para que los explotados se saquen la careta y realmente tomen conciencia de que son explotados? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la valla? ¿Cuál es la barrera que impide que en el Perú y en el mundo los explotados explosionen y de una vez por todas acaben con el capitalismo? ¿Saben cuál es? Que hay unos que dicen que nos representan, que representan al pueblo, y hasta se han puesto el nombre y etiqueta de Partido Comunista. ¿Saben cuántos partidos comunistas del Perú hay en el Perú? 5 partidos comunistas. Cada uno tiene su programa revolucionario. ¿La masas a quién le va a seguir? ¿A Breña Pantoja? ¿A Moreno? ¿A quién le va a seguir? Y además, cuando las masas los quieren seguir, apenas se acercan al líder, ven que está rebosando de billetes, ven que están gordos, orondos, que están bien vestidos, y dice que lo representan a las masas. Entonces ese es el principal obstáculo de la revolución a nivel mundial, de que hay elementos, hay partidos, hay organizaciones, hay intelectuales que dicen que nos representan y en realidad no nos representan. Ellos se representan en su pupitre, en su escritorio, en su YouTube, en lo que sea, pero no realmente representan al pueblo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente bajar al pueblo, al llano, y acá, por ejemplo, decir, hagamos una asamblea. Y que en esta asamblea realmente discutamos nuestros problemas principales, punto 1, punto 2. Pero con ustedes, con las masas, no al margen de las masas, no decir, vamos a hacer la Asamblea Nacional Popular, ya tienen 500 delegados. ¿Y quién ha elegido a los 500 delegados? Ellos, los que dicen que nos representan. Entonces, si va a haber una Asamblea Nacional Popular, muy bien, con los delegados del pueblo,
de tu cuadra, de tu barrio, de tu asociación, de tu mercado, de tu colegio. Ese va a ser una verdadera revolución. Entonces yo creo que debemos avanzar en ese sentido. En ese punto me quedo. Realmente, para referirse a algunas organizaciones, primero yo tengo que ver mi organización. Yo no sé si he renunciado a mi organización o sigo en mi misma organización. Tienen que partir de la realidad objetiva. El marxista parte de la realidad objetiva. Y el único que te dice lo que tienes que hacer para tomar el poder político del Estado, principalmente, es la dinámica dialéctica de la lucha de clases. No hay otro. Pero sin embargo, un partido aventurero, dogmático e infantil, así lo calificó Lenin, aquellos elementos que nunca partieron de la realidad. Partieron de sus buenas emociones, de sus buenos deseos, de sus buenos estados de ánimo, pero nunca tuvieron en cuenta la dinámica dialéctica de la lucha de clases y por eso se vinieron abajo. ¿Acaso no se rindieron en las pezuñas del fujimorismo? Y perdieron, pues, fracasaron ahí. Y después, ¿qué pasó? ¿No formaron el Movadef? ¿Y qué hicieron con el Movadef? Eso es lo que tiene que ver. Amigo, después que se están enfrentando los dos, el otro contra el Estado reaccionario de la derecha y todo lo demás, llamaron a una reconciliación de los dos. Imagínense. ¿Para qué? Para darle libertad a Abimael Guzmán y su banda. Para darle libertad a Fujimori, su caravana de la muerte, Martín Rivas y toda su banda. Para eso se creó, para eso se fundó el Movadef. ¿Y qué pensó? ¿Qué le dijo Fujimori a esto? Nosotros no negociamos ni hablamos con terroristas. Fracasaron otra vez. ¿Y qué pensó después? Se coluda entre ellos y suban los precios. Querían colgarse en el asunto electoral. Pero ellos se habían renegado a las elecciones. Ellos no querían saber nada de las elecciones. Porque las elecciones idiotizaban y estupidizaban a la gente. Y que el Partido Comunista de Sendero Luminoso era el único. Que tenías que pensar como él, tenías que actuar como él. Porque si no actuabas como él, eres un perro reformista, agente de este Estado y por lo tanto tenías que morir. ¿Y qué pasó? Salieron a recoger sus firmas para hacer cola en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué pasó? Señor, léame su diario. Me dijeron adentro del Jurado Nacional de Elecciones y leyeron. Somos marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. ¿Qué pasó? Le metieron un patadón que lo aventaron hasta Cerro San Cristóbal, a rascarse por allá. Fracasaron otra vez. Y después nadie los quería, porque aquel que se metía con ellos y participaba en las elecciones, le sacaban la maquinita y lo pasaban por televisión de todo lo que habían hecho. Por eso nadie quería hacer con ellos. Pero hubo un señor que lo aceptó, fue el señor Cerrón, y con él hicieron una alianza. Pero el problema es que no sabían a quién poner a la cabeza, porque el señor Cerrón tenía problemas judiciales, los otros de Sendero estaban quemados. Y así como en el SUTE ocurrió eso, lo mismo sin Cerrón, solamente entre los dos, y pusieron a la cabeza ¿a quién? A Pedro Castillo. ¿De dónde venía Pedro Castillo? ¿De qué cantera venía Pedro Castillo? Del partido del borracho del coquero Toledo. Hicieron todo lo que... ¿Cuánto consiguió Pedro Castillo? No, ni medio, absolutamente nada. Se fue con el rabo entre las piernas. Amigo, a él lo pusieron a la cabeza. ¿Qué dijo Cerrón? Vamos a participar en las elecciones para no perder la inscripción y conseguir 2 asientos en el Congreso. Nunca imaginó que iba a ganar, pero como las cosas se dan así, aunque sea por un minuto, por un retazo de votos, ganó. Ganó.
no interviene. ¿Y qué pasó? Cuando el capitalismo empezó no era liberado. Amigos, se le arrebataron el gobierno de las manos de una manera tan ingenua, carajo. Y también perdieron. Fue un fracaso total. ¿Y de qué viene este señor a hablar de otras organizaciones? ¿Con qué desparpajo, con qué autoridad moral viene a hablar acá, a referirse a otras organizaciones? Primero tengo que autocriticarme públicamente, como dice el gran maestro del proletariado mundial, Lenin. Aquellos que han hecho una evaluación de la situación económica, político, social de su país para levantarse en armas, y cuando lo hacen, es un desbarajuste total, se cae. Lo primero que tiene que hacer es autocriticarse públicamente, porque si no se autocritican públicamente, no son dignos de conducir a la clase. Y él dice, ¿por qué actúa esa gente así? Porque nunca partieron de la realidad. Por eso que son infantiles, dogmáticos y aventureros. Y finalmente, ¿qué es lo que dice? No tuvieron en cuenta la dinámica dialéctica de la lucha de clases, partieron solamente de sus fantasías. Por eso son unos imbéciles, idiotas, incorregibles. Así lo dijo Lenin. Si no, los que leen acá podrán reafirmar lo que yo estoy diciendo. Y eso fue. ¿Y con qué desparpajo viene acá a joder a otras organizaciones? ¿A quién te refieres? Bien. Bien, a ver. Es verdad que ha habido ciertos partidos comunistas que se han equivocado, que han traicionado, que han claudicado a la lucha de clases. Sí, por supuesto que los hay. No solamente los que ya se han mencionado hace un momento, sino también los que no se han mencionado. Patria Roja, Nuevo Perú, etcétera. Que el Partido Comunista hoy no es lo que fue en la época de Mariátegui, sí, pues no es lo que hubo en la época de Mariátegui, pero hay que reconstruir el partido de Mariátegui, que esa es la misión. No decir, bueno, ya no está, ya desapareció, listo, nos lavamos las manos, todos han fracasado y nos vamos todos a la casa y apagamos la luz. Así no funcionan las cosas. Ahora, leer la realidad material, que es lo que hace un marxista, porque somos materialistas dialécticos, no somos idealistas. Es decir, nosotros no imponemos a la realidad, partimos de ella para analizarla. Pero no partimos de ella en tanto se nos presenta, o sea, en apariencia. No, porque la apariencia engaña, señores. Lo que hacemos es ver la realidad y sus contradicciones. Es decir, las contradicciones que subyacen en el plano político, económico, etc. Eso es lo que hace un marxista. Entonces, claro, se ha preguntado aquí hace un momento, ¿cuántos son proletarios? Pero a ver, un momento. ¿Acaso Lenin no guió al proletariado también en la lucha de la Revolución Rusa? Claro que sí, que era un proletariado pequeño, incipiente. Era un proletariado pequeño, incipiente, pero eran proletarios. No hizo lo mismo Mao en China, con una mayoritaria cantidad de campesinos, sí, pero también había proletarios que estaban a la cabeza del movimiento revolucionario. Entonces no es que ninguno de los dos países no había ni un solo proletario, no, todo lo contrario, sí había proletarios. Existían proletarios. Claro que sí, pequeños, incipientes, minúsculos si se quiere, pero estaban ahí. Ahora, ¿qué es ser proletario? El proletariado es aquel que no posee propiedad sobre los medios de producción y vende su fuerza de trabajo para poder vivir. Definición exacta de proletariado. Ahora, los desempleados. Si viene un burgués y nos dice, ¿saben qué? Yo los contrato, ¿no van a vender su fuerza de trabajo? Claro, por lo tanto son proletarios, porque todos los desempleados tienen medios de producción, no. Venden su fuerza de trabajo también, que en este momento no le estén vendiendo no quiere decir que no lo hagan. Ojo, entonces son proletarios. ¿Los jubilados vendieron su fuerza de trabajo? Sí, proletarios.
Señores, ¿cómo que no hay proletarios? El proletariado no es una masa incambiable. El proletariado evoluciona como evolucionan las fuerzas productivas del capital, porque no producimos igual que hace 100 años, que hace 200 años. Ha cambiado la forma de producir. Por lo tanto, ese proletariado también ha cambiado. ¿Pero qué permanece? La explotación del trabajo asalariado. Eso permanece aquí, en China, en Estados Unidos y en todos los lugares del mundo. Eso permanece, está ahí. Por lo tanto, hay proletarios. Que no se diga lo contrario. Están ahí. Y eso no es una imposición. Basta ver todos los centros económicos de este país. Basta verlos. La gente en Gamarra que contrata gente para poder hilar una tela. El trabajador que está hilando no es proletario. Claro que es proletario. ¿Qué cosa es? ¿Burgués? ¿De dónde va a ser burgués? Pequeña burguesía, no. Proletario. Los señores que trabajan en el campo en el norte y en el sur, en la agroindustria. Agroindustria, ¿qué es? Industria. ¿Qué están haciendo? Vendiendo su fuerza de trabajo. ¿Qué son? Proletarios. ¿Qué cosas son? Proletariado del campo, pero proletariado. No son que son extraterrestres, no, proletarios. Ahí está la cosa. Entonces sí hay formas de organizar desde el proletariado al campesinado, que también está ahí presente, para transformar este país, para hacer real la lucha de clases, concretizar la lucha de clases, que es hacia allá donde tenemos que ir, hacia el cambio real, tangible de la masa trabajadora. ¿Por qué? Porque, repito, el problema no son los políticos, que eso es lo que viene un sector a decir y va a seguir diciendo. El problema son los políticos, el problema es tal persona. ¿Por qué quieren que culpemos solamente al político? Porque claro, yo puedo demoler a todos los políticos, pero van a volver nuevos representantes de la vieja clase social burguesa. Es ahí donde tenemos que apuntar, a la burguesía en sí misma. Es ahí donde tenemos que ir. Y la organización del proletariado tiene que estar presente. ¿Presente en qué? En entender esa contradicción. ¿Y cómo hacemos eso? Sí, es verdad, organizándolo, y en eso le doy la razón al compañero. Es necesaria la organización. Pero la organización no en torno a una conciencia política en abstracto. Conciencia política tiene la gente del Partido Morado también, por si acaso. Conciencia política tiene la gente de Verónica Mendoza también. Eso no significa que tengan conciencia de clase, que es lo que se necesita, conciencia de clase. Entender hacia dónde vamos, por qué vamos, quién es el enemigo y por qué estamos luchando. Nada más. Amigos, miren, es importante aclarar este tema, es importante. Acá el amigo citó la realidad de este país. La realidad de este país no da las condiciones. Yo hubiera querido que la lucha de clases se vea de una manera fuerte, de una manera considerable en este país, pero el problema, lo que dice el amigo Estacio, es válido, pero lamentablemente la realidad de este país no cumple las condiciones. El amigo nombra lo de Gamarra, que ellos utilizan a los chicos para hilar la tela. Eso es totalmente falso. Toda la tela que en Gamarra se vende es 100% china. En acá no se produce tela lo que el gamarrino confecciona. Toda la tela viene de la India y de la China. Todo lo poco de telas que se produce acá en el Perú son telas que se van directo a Estados Unidos, a Europa. Toda la tela que tú estás utilizando ahorita, tu camisa, tu pantalón, qué sé yo, tu polo, tu ropa interior, todo está hecho con tela china. Nada de lo que tú ves acá, que estás vestido, nada es europeo, perdón, nada es peruano, es chino o es indio. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que el proletario en el Perú, como ya lo dijo Estacio, no hay conciencia de clase. El proletario solamente está pensando en 4 cosas: comer, vivir, trabajar y respirar.
y tirar, como dice acá el compañero. Entonces, tú a ese proletario que solamente a diario está sobrenadando en su cerebro esas 5 cosas, tú le vas a hablar de lucha de clases. Es por eso que la ausencia en esa gente de lucha de clases es tan notoria que si tú le dices eso, prácticamente van a salir corriendo o te van a decir que tú estás loco. En este país es poco o casi nada la conciencia de clase. Pueden haber proletarios, escasamente. Pueden haber proletarios en otro país, escasamente. Pero eso te da la seguridad que ese proletario va a salir a las calles a hacer la lucha frontal contra este sistema opresor capitalista. Esa es la gran pregunta. El trabajo de todos nosotros es empoderar, despertar conciencia en la lucha de clase para que ese proletario, ese pequeño grupo del sector proletario entre a la lucha. Llamemos a esa gente, convoquemos a esa gente para despertar conciencia, porque es la única forma de que este país cambie. Yo estoy de acuerdo con la lucha frontal del pueblo, que la gente se movilice, pero yo te aseguro que en esta última movilización que hubo, la mayoría de esa gente no eran proletarios, eran militantes de un partido político o eran personas que han venido pagadas o simpatizantes de otros partidos políticos, pero menos proletarios. Amigos, nosotros tenemos que empoderar a la masa, tenemos que empoderar a la gente trabajadora, porque de lo contrario no vamos a hacer ni miércoles. Eso es todo. Acá el amigo quiere hablar. Hace rato bravo. A ver, quería intervenir. Luego tú, pues. Sí. Bueno, en parte, de acuerdo aquí con mi amigo Elías Polo, no se olviden de ver en YouTube de Elías Polo, de acuerdo con él, y creo que es un problema cuando uno entra en definiciones, proletariado, lucha de clases. El problema que tenemos es que la gran mayoría de los que vienen a la plaza tienen formación empírica, no tienen una educación formal, una educación escolarizada, y por eso se pueden lanzar a decir ciertos vocablos y definirlos de manera antojadiza, de acuerdo a cómo uno quiera acomodar su ideología o su punto de vista en el debate. Miren, la definición de proletariado, que más o menos se acaricia en una combinación de lo que dijeron los dos, no solo es aquella persona que entrega su fuerza, ¿cierto?, laboral a cambio de una renta, porque no es propietario de los medios de producción, sino que además esa persona tiene que adquirir algo que acá Elías Polo ha dicho, que es conciencia de clase. O sea, proletario no es cualquiera. Proletario no es la persona que trabaja en una fábrica y está hilando, está chancando la piedra, está reformando el zapato, no. El proletario es esa persona que adquiere una conciencia de clase. Es eso, ¿no? De lo contrario, los trabajadores durante la Revolución Francesa, que se enfrentaron pues a la monarquía, también hubieran sido proletarios, ¿no? Proletario tampoco es un profesional. Un profesional no renta su fuerza bruta. Un profesional hace trabajo intelectual. Entonces no podemos confundir los términos. Y tampoco el proletario ha dirigido las revoluciones. Quien ha dirigido las revoluciones es la vanguardia, que es otra cosa, diferente, la vanguardia. Y la masa que siguió la vanguardia, eso era la masa proletariada, o masa de proletariado. Eso es así. Lenin, Trotsky, Stalin, no solo eran proletarios, habían ascendido en su nivel de Super Saiyajin y ya eran una vanguardia, formada, educada, jerarquizada, porque toda revolución, la de Cuba, la de Rusia, la de China, se hicieron con un ejército popular
liderado por una vanguardia que tenía jerarquía, mando, comando y una masa militarizada que era el proletariado. Pero ¿acaso todos los campesinos en China, todos los trabajadores de la industria ligera o semipesada rusa fueron a desfilar a favor de las propuestas de la revolución? No, porque no todos los trabajadores son proletarios por el hecho de ser trabajadores, sino porque en ese proceso de producción, la vanguardia que los fue a formar, a educar, como dice Elías Polo, a concientizar, los llevó a un nivel en que adquirieron una conciencia de clase. Ese es el proletariado, el que formó las grandes masas para tomar las fábricas, para tomar las entidades públicas, liderados por la vanguardia. Y la vanguardia sí era un grupo reducido de gente que tenía otro nivel. Ahora bien, haciendo esas aclaraciones, sobre todo porque puede generarse acá una neblina, una nebulosa cognitiva, paso al siguiente nivel. Cuando se habla que en el Perú existe proletariado en todas las esquinas, eso es falso, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy práctico, que sucedió acá en el Perú luego de la caída de su papi, de ustedes, Castillo. Cuando Castillo cae, se arma todo un chongazo en el sur del Perú, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa en Puno, por ejemplo? ¿Cuáles fueron los reclamos que llevaron los puneños luego de un poco calmadas las cosas? ¿Qué querían los puneños? Participar de la riqueza de su región. En algún momento dijeron vamos a la lucha de clases. En algún momento dijeron somos proletariado. Hubo una vanguardia identificable, clara, que plasmó por lo menos un grupo de ideas mínimas y máximas. Pidieron la socialización de los medios de producción. Pidieron vivir en comunidad. ¿Pidieron la socialización? No. ¿Qué pedían ellos? Participar de las rentas de la extracción de sus riquezas minerales. O sea, en pocas palabras, eso que le podemos decir proletariado, en realidad en Puno lo que pedían era liberalismo. Porque solamente existen algunos países en este mundo que le otorgan a los ciudadanos de una región la titularidad de las riquezas que hay debajo de sus pies, en su suelo. Canadá, Estados Unidos. Y eso quería Puno. Puno quería que el oro que encontraban en su jardín sea de ellos. Que el oro que encontraban en Juliaca sea de ellos. Que el litio, el plutonio, el berilio que encontraban en Puno, en Yunguyo, en Carabaya, en Desaguadero, sea de ellos. Ellos en ningún momento salieron a decir, carajo, queremos revolución, lucha armada, somos proletarios, las huevas, no. Ellos querían participar de las rentas, de la riqueza, del canon. Y eso no solo sucedió ahí. Cuando se levantaron contra Alan García, en el famoso Baguazo, ¿qué querían los originarios? Las poblaciones, los chipivos, los aguajú, los coniguas, todos ellos. Querían tratos privilegiados para sus espacios o sus territorios. Pagar menos impuestos, acceder a mayor educación, acceso directo a las universidades. Eso es lo que querían. ¿Dónde está el proletariado ahí? Es más, acá en la Plaza San Martín tampoco es proletariado. Refutado. Aquí lo que hay son vagos, pero proletariado no hay. Y lo que hay después de eso son gente que viene aquí a hablar y que en su vida, carajo, van a ir a una revolución. Nunca lo van a hacer. En este último año nuevo, a las justas habrán encendido chispita mariposa. Por favor, o sea, no nos engañemos, nada más. Bien, primero vamos a hacer correcciones de varias cosas que se han dicho acá. Los liberales se han ido, se han escapado, como siempre, porque siempre escapan. Los liberales vienen, tiran la piedra y se van. Han intentado decir, ¿no?, que no hay proletariado, que el proletariado es solamente si el proletariado tiene conciencia de clase. ¿Quién le ha mentido eso? ¿En qué libro de Marx ha sacado el señor eso? ¿De qué libro de Lenin ha sacado eso? Y que la vanguardia es casi una clase social diferente al proletariado. ¿De dónde ha sacado ese señor esa afirmación absurda? El propio Lenin va a decir que esa vanguardia tiene que
proletarizarse, es decir, subsumirse al proletariado. No dice que se tiene que separar de él, no, tiene que unirse a él, subsumirse a él, reducirse a él. Entonces, el señor cree que el proletario solamente es aquel que tiene conciencia y clase, no, eso es mentira. Es mentira, es completamente falso. Ahora, que hay un sector de personas en Puno que quiere nacionalización de los recursos, ojo, que es lo que quieren, ¿eh? No han dicho las bases sociales de Puno, quiero yo que me den a mí la titularidad del suelo, no, ha dicho quiero la nacionalización de recursos, que es otra cosa muy diferente. Pero el señor maquilla el pedido de la gente y lo disfraza de su pedido personal. Dice, no, la gente quiere que le den a ellos la titularidad del suelo. ¿En qué momento ha dicho la base de Puno eso? Yo he estado con la base de Puno en la toma de San Marcos. En ningún momento las bases de Puno han dicho eso. Y se lo podría decir, pero el señor ya escapó ya. Esa es la verdad. Entonces no, eso no ha pedido la base de Puno. Ahora, que exista un sector en Puno que quiera participar del sistema capitalista, sí, pues, mediana burguesía, pequeña burguesía, como en cualquier lado. ¿Eso cambia que no existan proletarios en el Perú? Mentiras, eso no cambia el hecho. No cambia. Hecha esa corrección teórica, vamos a lo que ha expuesto acá el compañero. Primero, ¿a qué partido va a seguir el proletariado en el Perú? A ninguno de ellos. ¿Por qué tendría que seguirlo? Si todos han claudicado, han traicionado y se han convertido en la antítesis de lo que querían representar. Y él mismo lo ha dicho, no son partidos. Bueno, no son, pues si no son, ¿por qué tendríamos que preguntar si los vamos a seguir a ellos? ¿Cómo voy a preguntar si voy a seguir al traidor? No tiene sentido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conciencia de clase. Coincido en la necesidad de la organización, pero no organización en abstracto, no organización para decir, bueno, vamos a construir un proyecto nacional, vamos a construir proyectos en abstracto, no. Hay que construir una vez más conciencia de clase. Organizarnos sí, pero para tener un destino claro, una meta clara, no para improvisar en el camino y decir, bueno, ya veremos qué sale. En asamblea diremos. No, no, no. Tenemos que ir ya preparados, con una conciencia clara, una meta clara. Que las condiciones hoy no están dadas en el Perú, claro, pero nunca van a estar dadas. Marx, muy a diferencia de lo que han entendido algunos marxistas vulgares y algunos liberales, nunca hace esa afirmación de que va a ser en el país más burgués donde se va a llevar la revolución, ¿no? Marx dice probablemente sea ahí, probablemente. No dice que va a ser así, dice que es una posibilidad. Posibilidad en su tiempo, en base al sistema capitalista de su época. Lenin después va a decir no, porque el capitalismo actual es un capitalismo imperialista, y en ese capitalismo imperialista el eslabón más débil del capitalismo, de la cadena de producción del capitalismo, es ahí donde se va a dar la revolución y no en el lado más desarrollado. ¿Es una contradicción, un revisionismo? No, es entender que las condiciones materiales determinan. Ahora, que no hay condiciones en el Perú, ¿quién dice que va a haber? O sea, están esperando que las condiciones materiales solas aparezcan de la nada para que recién hagamos algo, porque si eso fuera así, entonces no hagamos nada, nos sentamos todos en esta plaza, no sé, conversamos de cualquier otra cosa y esperamos que el capitalismo solo por sí solo caiga, porque las condiciones van a llegar en algún momento. Pero eso no es lo que tiene el marxismo, eso no es lo que hace un marxista, eso no es lo que hace el pueblo. El pueblo tiene que trabajar para que esas condiciones se den. En su acción práctica es ahí donde se da el cambio. No en esperar que las condiciones se den, hay que crear las condiciones. La crisis constante del capitalismo, decía Marx, generan condiciones objetivas. ¿Cuáles son esas condiciones objetivas? Desigualdad, pobreza, corrupción y todos los problemas que tenemos acá. Pero faltan otras condiciones, las subjetivas. Esas condiciones subjetivas tenemos que crearlas nosotros, porque no van a venir de la nada, no van a caer del cielo. Mucho menos en una sociedad altamente tecnificada como la nuestra.
mucho menos en una sociedad donde el control hegemónico, ideológico de la burguesía es tan potente. No, pues no se va a dar de la nada. Entonces, ¿quiénes tienen que crear esas condiciones? La propia gente que está un poco más despierta, con mayor o menor conocimiento. Pero esa es la gente que tiene que ir a decirle a la gente, ¿sabes qué? El problema no son políticos tal cual, no. El problema son los patrones de esos políticos, la gran burguesía. Entonces la gente entiende. La lucha de clases es eso. Termino con esta cita. Alguna vez Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, dijo lo siguiente, ¿no? Criticando a aquellos que le decían, pero el proletariado no entiende la lucha de clases. Y Gramsci respondió, al proletariado no tienes que enseñarle la lucha de clases. El proletariado la vive, porque es parte de su día a día. Entonces no es que no va a entender la teoría, la vive ya. No necesitas decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, la lucha de clases, no, demuéstrasela. Porque está en su día a día, en su explotación, en su trabajo asalariado, en su desconexión con su familia, en la imposición de una clase sobre otra, que se ve todos los días. Ahí está la lucha de clases. Viva, candente, real, material, objetiva. Nada más. Marxista de la sociedad, vamos a estar de acuerdo. Nadie va a estar en desacuerdo frente a un análisis marxista de la realidad. Porque va a encontrar explotados, explotadores, proletarios, burgueses, lucha de clases. Va a encontrar todo lo que dice el marxismo, eso no está en cuestión. Por eso que el compañero que se ha ido ha estado hablando del proletariado cuando ese no era el tema de la cuestión. El tema de la cuestión es que el 26 hay una gran fiesta nacional acá en el Perú. ¿Quién está organizando esa fiesta nacional? La burguesía, los explotadores, los que están allá arriba comiendo tu 18%, bebiendo tu riqueza. Entonces nosotros, los de abajo, no somos los proletarios, no somos los explotados directos, pero los de abajo estamos viendo una realidad. Y cómo estos de acá abajo no podemos aguar la fiesta de la gran burguesía. ¿Cómo hacemos para que el 26 no sea una fiesta a favor de ellos y una fiesta en contra, como pasó el 21, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, preguntaría lo siguiente al joven. Se habla del proletariado, del análisis marxista de la lucha de clases o de la clase social, es correcto. Hay 5 partidos comunistas del Perú. La masa, ¿a cuál de los 5 va a seguir? ¿Quién está haciendo verdaderamente el análisis de la lucha de clases? ¿Patria Roja? ¿Moreno? ¿El otro partido? ¿El otro? Hay un partido socialista, ¿estará haciendo también un análisis correcto de la realidad? O sea, ¿a quién le va a seguir la masa? Ahí el problema, y no solo es a nivel nacional, a nivel internacional, el proletariado hacia dónde se orienta. ¿Qué quiere hacer el proletariado a nivel mundial? ¿Está pensando hacer la revolución proletaria a nivel mundial? ¿Está pensando en derrocar al capitalismo? No lo puede hacer, porque están apareciendo personajes que en vez de refutar el capitalismo lo están reforzando y lo están abanderando y lo están dirigiendo, caso del Partido Comunista Chino. Entonces, en ese sentido, yo acá en la realidad concreta, en este libro de nuestra realidad, lo que yo simplemente estoy planteando es lo siguiente. Nosotros de abajo tenemos que comenzar a organizarnos, al margen de que hay organizaciones políticas que reclaman de ser de clase o no ser de clase, al margen de ello. Los que no le creemos, los que hemos visto el Fustán, los que vemos que estos que vienen a nombre del pueblo se llenan los bolsillos, hacen partidos políticos, hacen juega, fiesta, etc. O se conchaban con la dictadura congresal. Los que nos damos cuenta de eso tenemos que reaccionar y decir, bien, la única manera de aguarle la fiesta a estos señores es que tenemos que organizarnos, hacer una asamblea para comenzar en esta plaza. Debe haber una asamblea de todos los que hacen política en esta plaza, del Ágora Popular Nacionalista, de Jaimito, etcétera, etcétera. Y que planteen ante la masa qué es lo que quieren para el Perú. Y ahí se van a desenmascarar, porque el otro dirá quiero elecciones, el otro dirá quiero una curul, etcétera, etcétera. Pero las masas no están pidiendo eso. Las masas de repente, si le preguntamos, van a querer que no haya elecciones, o que bajo estas reglas de juego no puede haber elecciones en este país. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no le estamos preguntando. Entonces, si hacemos eso en la Plaza San Martín, eso se puede replicar a nivel nacional. Y no solo en la plaza, sino podrían haber
asambleas a todo nivel, en tu barrio, en tu cuadra, en tu asociación, en tu fábrica, en tu colegio, en tu universidad. ¿Para qué? Para que lo traigas abajo a esas estatuas, a esos que toda la vida te representan y nunca luchan por tus intereses. ¿Dónde está la CGTP que lucha contra la dictadura congresal? ¿Dónde está? Entonces, ese es el sentido de la conversación a la cual yo he querido llevar. Yo me voy a pasar a retirar, pero previamente voy a escuchar a todos los que van a participar, porque hay necesidad de que esta noche no se termine la historia. Vamos a continuar bregando y luchando, porque ya tenemos un grupo de WhatsApp y hay un impulsor para hacer una asamblea nacional con una agenda mínima en esta plaza.